Buenos días, ¿cómo andan? Hola, buen Buen día. día. Buen día. Hola, buen día, profe. Buen día, doctora. Buen día. Un minutito y ya arrancamos, chicos. Bueno, ¿pudieron leer algo de lo que les pedí, de proceso de conocimiento, artículo 319, 320, 321? Sí, doctora. Muy bien, eso era lo que quería escuchar. Bien, ¿y alguna duda, alguna pregunta con todo lo que hemos visto? No, hasta ahora no, por lo menos de mi parte. Perfecto. ¿Los demás? Sí, yo tengo una duda, doctora. Te escucho. No sé quién fue que habló. Lucio. Lucio, dime. Bueno, habíamos visto que tenemos el proceso de conocimiento y el de ejecución, ¿no? Sí, Yo, por medio de un proceso de conocimiento, por ejemplo, una demanda de daños y perjuicios, ¿no? Obtengo una sentencia. sí, La otra parte no la cumple, la puedo ejecutar. exacto. ¿Yo inicio un juicio ejecutivo como si fuese un juicio de un pagaré? ¿O es otro tipo de juicio Es ejecutivo? otro tipo de juicio Ah, que después vamos a ver. ah, Todavía no llegamos a... Eso lo vamos a ver más adelante. Hay tres tipos de procesos de ejecución. El juicio ejecutivo, que es aquel cuya sentencia adquiere la calidad de cosa juzgada en sentido formal, que es el que tiene un título que exige el cumplimiento de una obligación de dar suma de dinero, líquida o fácilmente liquidable, exclusivamente. Ahí hablamos del cheque rechazado por falta de fondo, del pagaré cuyo plazo operó y no se pagó, de la deuda en concepto de expensas comunes, de los impuestos, ejecución de alquileres, de bienes inmuebles, todo eso es juicio ejecutivo. Todos esos parten de un título que es un documento, que puede ser un instrumento público o privado, pero que no es judicial. Por eso fíjense ustedes que en el cuadro yo acá les puse título ejecutable o ejecutivo, ya sea judicial o extrajudicial. El judicial es ejecutable, el otro es ejecutivo y los procesos son diferentes. Porque en la ejecución de sentencia yo no voy a tener la posibilidad de pagar y después hacer un juicio de conocimiento posterior,
porque ya parto de un juicio de conocimiento posterior. Perdón, anterior. Porque ejecuto una resolución judicial, que puede ser un acuerdo homologado, una sentencia definitiva, honorarios, después ya lo vamos a ver. Bien. Pero está bien el razonamiento que haces, son cosas distintas. Bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, nosotros habíamos llegado a ver esto, ¿no es cierto? Habíamos empezado a ver, bueno, habíamos dicho que eran plenarios, que teníamos las 3 etapas, introductoria, probatoria y decisoria, que todos los procesos de conocimiento tienen esas 3 etapas, y habíamos dicho que el proceso de conocimiento ordinario, se corre un traslado de la demanda por 15 días. No me acuerdo si habíamos visto o no, porque, perdonen, ¿no? Pero como tengo 2 comisiones y doy lo mismo, a veces no me acuerdo exactamente qué dije y qué no dije, o qué me quedó dando vuelta en la otra. Así que cualquier cosa, si ya lo expliqué, me dicen, y si no, y si lo doy por entendido y no lo expliqué, me preguntan. El proceso de conocimiento ordinario es el más extenso, es el que más cantidad de actos procesales tiene y es el que mayor plazos tiene. Entonces, cuando se corre traslado de la demanda en el proceso de conocimiento ordinario, el traslado de la demanda es por 15 días hábiles, pero en el sumario es de 10 días hábiles y en el sumarísimo es de 5 días hábiles. Y yo creo que ya les mencioné que hay también diferencias con respecto fundamentalmente a la etapa probatoria. Los medios de prueba se ofrecen con la demanda en el sumario y en el sumarísimo, pero se ofrecen en la etapa probatoria en el ordinario. Y así vamos a ir viendo que hay muchas cosas sencillas y fáciles de acordarse. En el ordinario podemos ofrecer hasta 12 testigos por cada parte y en el sumario podemos ofrecer hasta 5 testigos por cada parte. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el ordinario y el sumario? El sumarísimo, acuérdense que ya ustedes lo vieron, que para cuestiones más vinculadas con derechos colectivos, con procesos sumarísimos, con cuestiones de defensa al consumidor, o sea, que procesos donde se pretende una mayor rapidez y una agilidad propia de un proceso de amparo, o sea, que son procesos extraordinarios los sumarísimos. Lo normal, lo habitual, no sé si es lo normal la palabra, pero sí, lo habitual es que un proceso de conocimiento tramite por las normas del ordinario o del sumario. Y la diferencia que hay entre el ordinario y el sumario es básicamente una cuestión de tiempos y actos procesales. Tenemos más cantidad de actos procesales en el ordinario y mayores plazos en el ordinario. La contestación de demanda es un ejemplo. Después vamos a ver que hay muchos. Bueno, ustedes de hecho han visto, porque ustedes vieron dentro de las obligaciones que tenían los jueces para el dictado de las resoluciones judiciales, vieron que podía variar de acuerdo al tipo de proceso. Eso después van a hacer un trabajo al respecto comparativo entre ambos procesos, o entre los 3 de conocimiento. Pero bueno, lo importante ahora es que tengan presente esto que estamos viendo para después, una vez que agotemos ya el proceso ordinario, puedan entender más rápido las diferencias. Esta filmina la habíamos visto, el proceso ordinario, que se arranca con el acta de cierre de mediación, la demanda, que da inicio al proceso, que siempre en todo tipo de proceso, en todos, voluntario, contencioso, ejecutivo, de conocimiento, siempre va la prueba documental con la demanda, y se corre traslado del demandado por 5 días, por 15 días hábiles. Bien, la demanda. ¿Qué es la demanda? Ya algo saben de lo que es la demanda. Por supuesto es un acto procesal. La demanda es como acto procesal, es un escrito, o sea, se instrumenta de forma escrita y es un acto procesal formal, muy formal, o sea, que tiene recaudos específicos que deben ser respetados. Con la demanda ejerzo la acción. ¿Y de qué materia estamos hablando cuando decimos que a través de la demanda ejercemos la acción? ¿Qué les parece? Acceso a la justicia. Sí, pero ¿de qué materia? Ah, perdón. Materia civil. Materia civil, ¿qué más? No Civil sé y qué dijo. comercial.
¿Qué dijeron? Civil y comercial, ¿qué otra cosa? ¿No saben de ningún otro tipo de proceso que se inicie a través de la demanda? El Familia. proceso laboral. Los procesos de trabajo, los procesos contenciosos administrativos, los procesos de familia, los procesos civiles y comerciales, yo les diría todos, menos los penales, que no son demandas, sino que son denuncias. Está bien, ustedes me pueden decir, bueno, ¿el voluntario es una demanda? Sí, es una demanda, tiene otras características u otras formalidades. ¿El juicio ejecutivo es una demanda? Sí, es una demanda, tiene otros requisitos o contenido. Pero básicamente todos cumplen con los requisitos que tiene que cumplir una demanda. Es decir, que la acción civil, comercial, rural, laboral, contenciosa administrativa, la ejerzo a través de la demanda. Pero como hablamos de la bilateralidad de la acción, el demandado no la va a ejercer con la demanda, la va a ejercer con otros actos procesales que ya veremos cuáles son. Pero en principio la demanda es el acto procesal a través del cual ejercemos la acción. ¿Y qué tiene de importante este acto procesal? Que da inicio al proceso y que además contiene la pretensión. Es decir, que el objeto de la demanda es la pretensión. A diferencia de lo que es la demanda, esto ya lo saben, pero no viene mal recordarlo, la pretensión procura satisfacer la voluntad del actor de obtener una sentencia favorable condenando al demandado. Es decir, a través de la demanda ejerzo la acción y le manifiesto al juez cuál es mi pretensión. ¿Está? ¿Cuáles son los requisitos de la demanda? Vamos a encontrar los llamados requisitos procesales o algunos los llaman requisitos de forma. Y en realidad son los recaudos que tiene que cumplir todo acto procesal en primera razón. Todo escrito procesal, perdón, como primera medida. Ustedes eso ya lo vieron con la doctora Bustamante, empezaron con actos procesales, ¿no es cierto? O sea que vieron los requisitos de los escritos, ¿se acuerdan? Sí. A ver, ¿qué se acuerdan? Hablamos del encabezado que debía tener. Encabezamiento. Claro, Perfecto. no recuerdo bien, pero creo que tenía los datos del abogado, bueno, tomo, folio, sería el domicilio electrónico, bueno, todos esos datos, y también la carátula del expediente, el juzgado en el que tramitaba. Bien, ahí me estás hablando del encabezamiento. Pero además, ¿qué otros requisitos de forma tiene en los escritos procesales? Además del encabezamiento, que está perfecto, está incompleto, pero ahora lo vamos a ver. ¿Qué más? El tema de la La personalidad. firma, profe, La firma, ¿de quién la firma? de la parte actora, ¿Por qué de la parte actora? Depende. porque la demanda. No, bueno, pero yo estoy preguntando los comienzo. requisitos de los escritos. Ah, puede ser la contestación también. Estoy preguntando tu requisitos pregunta. de los escúchame la pregunta. Requisitos de los escritos. ¿Quién firman los escritos? ¿Quiénes firman los escritos? La parte actora, demandada y el No juez, me digas la parte actora o la parte demandada. las partes. Porque si vos me decís, claro, porque si vos me decís la parte actora y la parte demandada, pareciera que el perito no firma los escritos, que los terceros que intervienen en el proceso no firman los escritos, todos los sujetos. Básicamente, por supuesto, las partes y sus letrados, fundamental. Entonces, cuando hablamos de actos procesales que realiza tanto el actor como el demandado, no digan la parte actora o la parte demandada, porque las partes son dos, actor y demandado. Entonces son las partes. Las partes, los terceros que intervienen en el proceso, obviamente que las resoluciones judiciales también las va a firmar el juez, pero o sea, todos los actos procesales llevan firma del funcionario, de la parte y del letrado que los haya realizado. Pero hay escritos que no llevan la firma de las partes, solamente del letrado. ¿Cuándo? Cuando Tienen actúa que como estudiar. apoderado. Tienen que estudiar. Perdón, ahora me contestan. Tienen que estudiar. Porque si este tema ustedes ya lo vieron y lo hubieran releído o estudiado un poco, esto ahora ya lo habríamos terminado y ya estábamos avanzando.
tenemos que estar reiterando los temas porque ustedes no los estudian, y es un tema muy fácil. Empiecen a estudiar, porque cuando se quieran acordar, el examen está encima, no falta tanto, y es un montón todo lo que tienen que ver. Y como esto está todo concatenado, porque es como el proceso, que la materia es como el proceso, si ustedes no saben los requisitos de los actos procesales, no van a entender bien la demanda, y si no entienden bien la demanda, no van a entender bien la contestación, y no van a llegar a la sentencia. Estudien. ¿Mm? Son pocos, dieron un examen, aprobaron, aprovechen esta posibilidad que tienen, que son pocos y que podemos tener otro vínculo en la clase y otra conexión de participar y demás, pero tienen que estudiar. ¿Mm? Bien. Ahora Profe, sí. Sí. dependiendo de cómo el abogado actúa en el proceso, si actúa Perfecto. como letrado, como patrocinante letrado o como representante con un poder especial o un poder general. El abogado es letrado. Sí. Entonces, si acá hablamos del abogado, no hace falta que agregues la palabra que es letrado. Si hablas del patrocinio, bueno, lo que es obligatorio es el patrocinio letrado, pero si es el abogado que actúa, es como una tautología. Se entiende que si es el abogado, es letrado. ¿Mm? Pero está muy bien. Entonces, vamos a empezar a ajustar, porque después en el oral, todos esos pequeños errores juegan en contra. Vamos a empezar a ajustar el vocabulario. ¿Mm? Bien, entonces, el escrito, cuando el abogado actúa como patrocinante, ¿quién lo tiene que firmar? Las dos. La parte y la parte y el abogado. Y los dos. Perfecto, la parte y el abogado. ¿Cuándo no firma la parte y firma así el abogado? Cuando hay un poder. Cuando actúa como apoderado, ya sea que tenga un poder general o un poder especial. Actúa en representación de su mandante, que es una de las partes. ¿Y en qué otro supuesto podría él? ¿Hay alguien que está con el micrófono abierto? ¿En qué otro supuesto podría él actuar como, digamos que sería un apoderado, pero la figura jurídica tiene otro nombre y firma el solo? En un préstamo expediente puede ser. El préstamo de expediente no, eso no es un acto que no es un escrito. O sea, vos pedís el préstamo y el préstamo te lo pueden dar y vas a buscarlo a tribunales y firmás la recepción. Pero hablamos de los escritos. Pensé Profe, que había que sacar un escrito para que te den la... Porque es primero un pedido al juez y el juez tiene que hacer una resolución, por eso me confundo. Sí, no, pero eso diría otra cosa. La pregunta es, ¿qué escrito no requiere la firma de la parte y el abogado no tiene poder? Sí, Silvana o Silvina. Silvina. Sí, Silvina, es cuando, perdón. puede ser cuando actúa como gestor, o sea, cuando hay una Exactamente. situación urgente que la parte no puede firmar en ese momento y él actúa, después lo presenta, creo que tengo entendido que después presenta el poder. Exactamente. El abogado, ante una cuestión de urgencia, actúa con la figura del gestor, que en realidad la figura del gestor de negocios viene del Código Civil, y es cuando alguien hace un acto en nombre de un tercero. Que puede haber tenido instrucciones o no, no lo sabemos. La realidad es que él puede invocar el artículo 48 y tiene un plazo de 60 días hábiles. ¿Para qué? Para que su cliente, a quien está representando, ratifique lo actuado y los actos quedan convalidados, o para acompañar un poder. Entonces, por ejemplo, me dice el cliente, bueno, tengo que iniciar un proceso o contestar una demanda y no me dieron los tiempos para que vaya al escribano y me manden el poder, invoco el artículo 48 y después lo adjunto. O directamente ratifica lo actuado. Si no lo hace, o sea, si el abogado no acompaña el poder que acredita la personería que invoca, o no acompaña el escrito ratificando lo actuado, cae, es decir, se decreta la nulidad de todos los actos procesales que realizó en nombre de su cliente. Si yo hubiera hecho la demanda y mi cliente la firma, y los actos posteriores invoco el 48, o sea, todos los que invoqué el 48, si no ratifico lo actuado, es una responsabilidad del profesional, y la nulidad es de los actos procesales en los que actuó en representación y nunca se acreditó. ¿Está entendido? Bien. Entonces, el encabezamiento. Acuérdense que el encabezamiento, además de todos los datos fiscales, tiene que tener el domicilio constituido, el legal constituido físico,
y el constituido electrónico. Y ahora se exige también, desde la pandemia, a través de las últimas acordadas que han ido saliendo, que se exponga el número del celular del abogado, como para que el juzgado tenga forma de comunicarse. Porque a lo mejor no estamos trabajando desde nuestro estudio y por alguna razón el juzgado se tiene que comunicar, entonces ya tienen el celular. Bien, todos los requisitos propios, porque aparte no me dijeron muchos, que son los márgenes, la hoja, el color de la tinta, todos esos requisitos del 118, los requisitos de las copias del 120, todos los requisitos comunes a todo escrito procesal se tienen que dar también en la demanda. Y además están los requisitos del artículo 330 que hacen al contenido de la demanda, es decir, que son los requisitos propios de toda demanda. Y por último, ahora vamos a ver igual el 330, por último es que con la demanda siempre se acompaña la prueba documental. Siempre. ¿Qué es la prueba documental? Todos los instrumentos públicos o privados de los cuales pueda requerir o adjuntar la parte para acreditar los dichos alegados. Entonces puede ser contratos, cartas documento, telegramas, recibos, acuerdos, convenios, fotos, por ejemplo, correos electrónicos impresos, o si yo quiero acompañar un DVD o un CD con fotos o con documentos o con videos. Todo eso entra en prueba documental. O sea, también lo que sería prueba electrónica, ¿no? Entraría dentro de la prueba documental. También estaría la prueba electrónica si yo pido el sorteo de un perito, un ingeniero electrónico o un perito en el, no sé, ¿qué otra especialidad puede ser vinculada con la electrónica? Pero si tengo que acompañar documentación, por ejemplo, actas notariales, escrituras, actas de constatación, también puede ser copias certificadas de un expediente, todo eso es prueba documental. Bien, ¿qué tiene que tener la demanda? Artículo 330, muy, muy importante. Cuando nosotros hablamos de la demanda tiene como requisito, primero, el nombre y el apellido del actor o del demandante. Cuando hablamos del nombre, el nombre y el domicilio. Cuando hablamos del nombre, hablamos del nombre y apellido. También hay que poner el número del DNI o el número de quit o quil, si es persona jurídica, el número de quit. El domicilio real se denuncia, o sea que la persona tiene que decir dónde vive en toda demanda. Además, el domicilio que se constituye con el abogado y, como les dije, el domicilio electrónico. O sea que estos domicilios se constituyen y se denuncia el real en la demanda. Pero después en todos los escritos posteriores voy a tener que volver a denunciar. En el encabezamiento, ¿qué va a decir? No sé, Jorgelina Gutiérrez, DNI tanto, con domicilio real en calle tal, con el patrocinio letrado de la doctora fulana de tal, abogada, todo, mofolio, colegio de abogados, todos los datos fiscales, monotributo, IVA, quit, constituyendo domicilio legal en calle tal, de la ciudad de Mar del Plata, con domicilio electrónico en tal, que es el domicilio que nos dan a cada uno de los abogados, que nos manejamos a través del token, número de celular tanto. Si es una demanda, no vamos a poner la carátula, porque la carátula en realidad cuando iniciamos el proceso, después la receptoría le va a dar carátula, y a partir de ahí la vamos a tener. Si bien, si tuvimos mediación antes, mediación prejudicial obligatoria, ya tenemos radicación y tenemos número de expediente de receptoría, no del juzgado, a veces es el mismo y a veces no. El número de receptoría normalmente es MP, si está iniciado en Mar del Plata, el número de expediente y el año de inicio. De trámite ante el juzgado, si fuera civil y comercial, número tal. Ese sería el encabezamiento. Es decir, que hay que identificar quién es la parte. ¿Cómo nos manejamos ahora para hacer una demanda? Para hacer una demanda la tenemos que iniciar en forma electrónica, ya no la llevamos en papel a la Receptoría General de Expedientes. No se sabe qué va a pasar el día que la pandemia se termine, pero hoy por hoy las demandas ya no se inician en soporte papel por la receptoría, sino que son de forma electrónica.
Entonces, tengo que, lo mismo, a través de las notificaciones electrónicas, entro en la Receptoría General de Expedientes, ahí puedo subir la demanda. Si la demanda la tengo que la firma, lo mismo que cualquier escrito, si lo firma la parte, la voy a tener que imprimir, la va a tener que firmar mi cliente y la voy a escanear. Y la adjunto como documental. O sea, además de transcribir en el escrito, en el formulario, digamos, ¿no? de los escritos electrónicos, como voy a adjuntar como prueba documental todos los documentos que tenga en formato digital y el escrito. Y además, la ficha de receptoría, que a veces algunos juegos la piden, otros no, que si fuera en soporte papel, sí, pero en soporte digital a veces es necesaria, a veces no. Pero todo eso va con la demanda. Bien. Después tengo que dar los datos del demandado. ¿Qué tendré que denunciar? El nombre y el apellido, el DNI y el domicilio. Pero el domicilio ya no se llama domicilio real, se llama domicilio denunciado. Es el domicilio que yo voy a denunciar, que es donde él vive. Porque la notificación de la demanda se va a realizar en ese domicilio. Pero si no está, o dicen que no vive ahí, no le van a dejar la cédula. Porque la demanda hay que notificarla en el domicilio real. Bien. El objeto. El objeto es la petición. ¿Qué voy a pedir? Lo que voy a pedir es que el juez condene al demandado a pagar la suma de 1.000.000 de pesos en concepto de daños y perjuicios, de indemnización por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente de tránsito. Más los intereses, más las costas. Ese es el objeto, esa es mi pretensión. Eso es lo que el actor, como dijimos hoy, va a tener que aclarar específicamente o peticionar al juez. Pero después va a tener que dar los fundamentos. ¿Y cuáles son los fundamentos? Los hechos y el derecho. Los hechos que tienen que estar denunciados sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. Es decir, que yo voy a tener que alegar cuáles son los hechos en que fundo mi pretensión. Si bien en los procesos de conocimiento no tengo límites con respecto a los hechos a denunciar, es importante que se denuncien los hechos que son conducentes, o sea, que hacen a la cuestión que se está discutiendo. Porque si yo tengo que hablar de un accidente de tránsito, ¿sería relevante decir que aparte estuvo nevando en Bariloche? Y la realidad es que no. No tiene mucho que ver con un accidente de tránsito que tuve en Mar del Plata. Ahora, si yo lo que quiero decir es que soy profesora de esquí y que tenía un contrato y que estuvo nevando y tuvo muchísimo trabajo y que me llovían los contratos para trabajar allá, o ya lo tenía firmado y no pude llegar como consecuencia del accidente, ahí sí es un hecho conducente. Porque yo lo que quiero es que la indemnización me paguen también el lucro cesante por todo lo que yo dejé de percibir por no poder viajar al sur. ¿Está claro? Pero si yo soy abogada y trabajo en Mar del Plata y doy clases en Mar del Plata, ¿qué puedo decir? Ay, que yo tenía ganas de esquiar. Bueno, sí, tendría que probar los daños que tuve, porque si tuviera ganas de esquiar, pero no puedo viajar por la pandemia, tampoco tengo ningún daño. Entonces, la conducencia, uno de los hechos, hace a si son hechos relevantes para lo que estoy peticionando, para el objeto del proceso, y si son datos o hechos que pueden ayudar al juez a obtener a llegar a una sentencia, o se pueden esclarecer la cuestión para resolver el conflicto. ¿Está entendido? Sí, Bien, Sí. perfecto. Gracias. Después voy a tener que argumentar cuál es el derecho en el cual fundo mi reclamo. ¿Y a qué me refiero con el derecho? No es que voy a decir, ay, yo tengo derecho a cobrar una indemnización. No, tengo que hablar cuál es la norma jurídica en la cual sustento mi reclamo. Es decir, cuáles son los artículos del Código Civil en el cual fundo mi pretensión. Y por supuesto también voy a expedirme sobre cuál es la opinión de la doctrina y de la jurisprudencia, o cuál es la costumbre. Es decir, voy a dar los argumentos jurídicos. El juez conoce el derecho, por lo tanto la norma la va a aplicar él y él va a determinar cuál es la norma que corresponde al caso. Sin embargo, nosotros como abogados y auxiliares del juez tenemos que
dar los argumentos necesarios jurídicos en los cuales nos sustentamos. Ustedes piensen que cuando hablamos de una norma, estamos hablando de los hechos, porque la norma tiene presupuestos de hechos. Si dice que una persona que daña a otro con, con algo que le pertenece, con una cosa de la cual es de su propiedad, va a responder, o sea, la persona que con algo de su propiedad daña a otra va a responder, ahí estamos diciendo que si una persona es dueño de un auto y con ese auto le generó daños a un tercero, es el responsable. Entonces, ¿cuál es el presupuesto fáctico que yo tendré que probar? Que esa persona es la dueña de un auto y que ese auto me generó daños y qué daños me generó. ¿Entienden? Entonces, tengo que alegar los hechos que son presupuestos de la norma jurídica. Y ante la posibilidad que nos niegue la contraparte, voy a tener que en su momento convencer al juez de que los hechos que alegue son ciertos. ¿Está entendido? Igual ahora vamos a leer el artículo, pero quiero ver si van entendiendo por ahora. Sí. Bien, perfecto. Después vamos a ver que en el ordinario no, como les dije, no se ofrece la prueba, solo se acompaña la prueba documental, pero en los demás procesos también en la demanda está el ofrecimiento de prueba, que eso lo veremos cuando veamos el sumario. Pero como requisito no habla del ofrecimiento de prueba la demanda, habla de la presentación de la prueba documental. Y por último tenemos la petición, que la petición es justamente todo lo que le estamos pidiendo al juez. ¿Y qué le vamos a pedir al juez? Que tenga por iniciado la demanda, que le dé el trámite de proceso ordinario, que corra traslado, que me tenga por presentado por parte, por adjuntada la prueba documental, por cumplido con todos los recaudos fiscales. Y le vamos a pedir al juez que corra traslado de la demanda al demandado. Ustedes saben que la bilateralidad de la acción en procesos civiles, comerciales, laborales, contencioso administrativo, se garantiza no a través de la declaración de inocencia y la defensa en juicio a través del nombramiento de un defensor oficial si no tuviera abogado, eso es en penal. En civil y en las demás materias, ¿cómo se garantiza? A través de los traslados y las notificaciones. Que el juez corra traslado de la demanda significa que el juez le está dando al demandado la oportunidad que se expida sobre la demanda antes de resolver. ¿Y cómo logra que el demandado tome conocimiento de esto? A través de la notificación. Entonces, el traslado y la notificación, los traslados y las notificaciones son las formas de garantizar la bilateralidad de la acción. ¿Cómo se notifica la demanda? Por cédula. Y como les dije, al domicilio real del demandado. Si la demanda reclamara el pago de una suma de dinero, deberá estar el monto consignado en la demanda. Hay veces que es materialmente imposible o dificultoso determinar el monto. Por ejemplo, si estamos hablando de un accidente, ahora la prescripción es de 3 años. Antes con el código viejo era de 2, entre daños y perjuicios. Pero bueno, los accidentes de trabajo sigue siendo de 2. Hay veces que la persona, se imagina que no vamos a interponer una demanda 2 días antes que prescriba. Uno lo hace con tiempo. Pero hay veces ocurre que la persona todavía no tiene la alta médica, porque tuvo un accidente muy delicado, porque tiene que someterse a nuevas operaciones, porque está con rehabilitación, y de acuerdo al resultado de la rehabilitación podrá o no necesitar de una nueva operación. Y sin embargo yo la demanda la tengo que interponer porque prescribe, porque tengo que empezar a avanzar con el proceso para que no pasen siglos hasta que la persona, hasta que mi cliente pueda contar con eso, porque cuanto más tardo en iniciarlo, más va a tardar en cobrarla. Entonces yo puedo iniciar la demanda, pero determinar o peticionar al juez que el monto sea el que pueda resultar en mayor o menor medida de la prueba de autos. O sea, la prueba que se genere en el expediente, considerando que, por ejemplo, todavía no tengo la alta médica. Entonces no sé qué nivel de incapacidad va a tener. No sé si voy a tener que tener nuevas operaciones, no sé si lo voy a tener que requerir de una prótesis. Entonces, en ese caso, justificándolo, tengo la posibilidad de no determinar el monto exacto.
De lo contrario, no estipular el monto cuando se reclama una suma de dinero significa que la demanda es defectuosa. ¿Mm? Con respecto a la firma, los abogados lo firmamos de manera digital, o sea que ya no es necesario que esté la firma nuestra hológrafa. Sin embargo, a veces, o sea, yo igual tengo el hábito de firmar, aunque después si firma mi cliente, aunque después lo escanee y mande el escrito con firma electrónica, pero la realidad es que no es necesario. Sí que esté la firma del cliente si actuó como patrocinante. Entonces, ¿qué hace el juez? Ahora, ¿no? Estamos hablando de esta época de pandemia y de escritos electrónicos. Los abogados quedamos como depositarios de los documentos originales, que sería la demanda con la firma del cliente, o cualquier escrito con la firma del cliente, y la prueba documental original, que la puede requerir el juez en cualquier momento. Normalmente, por ahora, lo que yo he visto es que la requiere cuando va a dictar sentencia, si no, no. Bien, ¿quién quiere leer el artículo 330? Y ahora vamos a ver esto. Si quiere, lo leo. Perfecto, me encantaría. Forma de la demanda. La demanda será deducida por escrito y contendrá: primer inciso, el nombre y domicilio del demandante. Segundo inciso, el nombre y domicilio del demandado. Tercero, la cosa demandada designándola con toda exactitud. Cuarto, los hechos en que se funde, explicados claramente. 5. El derecho expuesto sucintamente, evitando repeticiones innecesarias. 6. La petición en términos claros y positivos. La demanda deberá precisar el monto reclamado, salvo cuando el actor no le fuere posible determinarlo al promoverla, por las circunstancias del caso o porque la estimación dependiese de elementos aún no definitivamente fijados y la promoción de la demanda fuese imprescriptible para evitar la prescripción de la acción. En esos supuestos no procederá la excepción de defecto legal. La sentencia fijará el monto que resulte de las pruebas producidas. Muy bien, muchas gracias. ¿Preguntas? Nada. Avanzamos. ¿Cuáles son los requisitos fiscales? Porque la demanda... Sí, perdón. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre el inciso 3, cuando dice la cosa demandada, designándola con toda exactitud, y la petición en términos claros y positivos? ¿Tiene alguna relación? Sí. O diferentes, porque si no, no logro entender la diferencia. Bien, en realidad ahí cuando lo mencioné lo expliqué la diferencia, pero la recalco de nuevo. La petición es el objeto. Entonces, ¿cuál va a ser mi pretensión? Va a ser que se condene al demandado a pagar la suma de 1 millón de pesos, más intereses, más costas. Ese es el objeto de la demanda. Es lo que pretendo, las pretensiones. La petición es mucho más amplio, porque mi petición, ¿cuál va a ser? Que me tenga por presentado, por parte, por domicilio legal constituido, por domicilio electrónico por constituido, por iniciado proceso de sumario, que le dé el trámite de proceso sumario, que corra traslado al demandado por el plazo de 15 días, que tenga por adjuntado la prueba documental. Le voy a peticionar que oportunamente dicte sentencia haciendo lugar a la demanda. Entonces, las peticiones son como más prácticas con respecto a todo el procedimiento y a todo lo que le pido al juez. Dentro de todas las peticiones está la pretensión, que es el objeto, que es la cosa demandada. De nada. Gracias. Bien, ¿cuáles son los requisitos legales? Primero hay que pagar el bono ley 8480. El bono ley es la contribución al colegio de abogados. Hoy, nunca me acuerdo el monto, pero creo que son 1.100 y pico de pesos. Yo igual creo que ya le subí algunas carpetas porque Martín Ugalde, el estudiante alumno, estuvo preparando algunas cosas que le fuimos pidiendo. Y además había algunas que había subido, que tenía ya la doctora Santiago, que como tuvo familia, bueno, hasta ahora se tomó unos días, pero bueno, ya va a volver. Pero ahí subimos algunas modelos aquí que van a tener repetidos. El bono ley es obligatorio, pero eso se paga uno por parte. Es decir, que si yo soy la abogada que presento la demanda y después que mi cliente decide cambiar de abogado, el próximo abogado no paga de nuevo el bono ley, pero sí el demandado.
¿Está? O sea, se paga un bono por parte, pero lo paga el abogado. Bien. El anticipo previsional. El anticipo previsional es un anticipo de los aportes previsionales. Son los aportes que hacemos a la caja de abogados, que hoy equivale a 950 pesos. El anticipo, en realidad, ustedes no sé si han visto que el anticipo, el IUS previsional equivale al 1% de lo que gana un sueldo, el sueldo de un juez de primera instancia. Los honorarios se regulan con la nueva ley en IUS. El anticipo, en realidad, es menor al IUS previsional. Una cosa es el IUS previsional y otra cosa es el IUS de honorario. Perdón, el IUS previsional es el que yo adelanto, como que serían los 950 pesos, a futuros aportes previsionales. ¿Cuándo pago los aportes? Cuando cobro los honorarios. Pero yo ya puedo deducir el IUS. O sea que si el día de mañana a mí me regulan 20.000 pesos, voy a pagar el 10%, que serían 2.000 de aportes, pero puedo deducir los 950 que ya pagué. Pago los 1.050 restantes. Y otro 10% paga mi cliente. O sea, la parte que paga los honorarios. Pero para iniciar la demanda, tengo que acompañar el bono y el anticipo. La tasa de justicia. La tasa de justicia es una contribución que equivale al 2.2% del monto de la demanda. Cuando la demanda no tiene un monto determinado, hay un monto mínimo que por ley se puede ir actualizando. Pero hay una ley, esto va a la provincia de Buenos Aires, o sea, el bono al colegio de abogados, el anticipo previsional a la caja de abogados, la tasa de justicia al gobierno de la provincia. La provincia de Buenos Aires, a través de la ley, determina cuál es el monto de la tasa de justicia, cuál es el mínimo y cuáles son los porcentajes que corresponden de acuerdo a la acción. La sobretasa equivale al 10% de la tasa de justicia y se paga a la caja previsional. O sea que en el formulario de la caja de abogados yo tengo que pagar el anticipo, que son 950 pesos, que eso es una contribución que va a mi aporte anual obligatorio a la caja previsional, y la sobretasa, que es el 10% de la tasa, que eso no va a mi caja, pero no sabemos muy bien por qué, pero eso va a la caja, pero no va a los aportes que uno tiene. O sea, nosotros tenemos aportes obligatorios anuales. Si no los pagamos, no los ejecutan con un juicio de ejecución de aportes, un juicio ejecutivo. Bien, ¿en qué caso yo podría no pagar la tasa de justicia y la sobretasa? Y podría no pagarla si inicio un beneficio de litigar sin gastos. En ese supuesto, estaría eximido del pago de la tasa. La realidad es que ustedes han visto que dentro de lo que sería la tutela judicial efectiva, justamente hay principios que rigen a nivel constitucional y a nivel internacional que determinan que no puede haber obstáculos o trabas para poder iniciar un proceso. Entonces, si yo no tengo recursos para iniciar una demanda, para pagar una tasa de justicia, no podría por eso verme imposibilitada de pagar una demanda. La realidad es que si no inicio un beneficio de litigar sin gastos, si bien hay garantías que dicen que no me podrían tener por no iniciada la demanda, y eso a veces depende del criterio judicial. Lo que debería ocurrir es que si yo no pago la tasa de justicia y no inicio el beneficio, es que el día de mañana me ejecute el monto de la tasa, me inicien un juicio. Pero depende de los criterios, sinceramente. La mayoría de los jueces no corren traslado de la demanda si no se pagó la tasa de justicia o no se inició el beneficio de litigar sin gastos. ¿Está? Esos serían los requisitos fiscales. Bien. ¿Qué efectos tiene la demanda? Primero, efectos fundamentales que interrumpe la prescripción. Ustedes saben que la mediación suspende el plazo de prescripción. Lo suspende desde que yo inicio la mediación hasta que se cierra la mediación y 20 días más. Desde el cierre, 20 días más. Todo ese tiempo está suspendido. ¿Qué significa? Que a los 20 días del cierre de la mediación empieza de nuevo a correr el plazo de la prescripción. No es que empieza de cero, porque se suspende. O sea que si yo tengo 3 años, pasaron 2 e inicio la mediación, y el tiempo de la mediación me dura 6 meses, a eso le agrego 20 días, el día 20 empieza a correr como si estuviera en el primer día que inicié la mediación. O sea que 2 años, todavía tengo un año más para la demanda.
La demanda la interrumpe, no es que la suspende. ¿Entienden la diferencia? Eso ustedes lo han visto en Civil 1, entre suspensión e interrupción. Perfecto. Bien. ¿Qué otro efecto tiene la demanda? Que extingue otras opciones del actor, porque yo estoy iniciando un juicio de daños y perjuicios, pero podría haber iniciado un juicio de incumplimiento contractual, podría haber iniciado un juicio de... perdón, porque estaba entrándome un llamado, bueno. Podría estar iniciando otro tipo de proceso. Yo estoy optando esta acción y estoy optando estos demandados. ¿Está? Porque también tendría que ver, bueno, ¿a quién demando? ¿Demando a la empresa de colectivo? ¿Demando al colectivero? ¿Demando a la compañía de seguros? ¿Demando al chofer? Bueno, las opciones de qué demanda voy a interponer y ante quién las voy a plantear o van a surgir de la demanda. También el objeto del proceso sobre el cual el juez, o sea, la pretensión sobre el cual el juez debe resolver. Ustedes no se olviden, ustedes ya empezaron a ver principios procesales en el principio del positivo. ¿Quién determina el tema decidendum? Es decir, el tema sobre el cual el juez va a tener que decidir y resolver en la sentencia. El actor con la demanda y el demandado si llegara a reconvenir en la reconvención, o sea, en la contestación en la reconvención. El juez no se puede apartar de ese objeto. Si yo estoy pidiendo una indemnización por daños y perjuicios, donde estoy reclamando daño emergente, daño, o sea, daño patrimonial, y lucro cesante, y daño psicológico, y daño moral, vamos a dar cuenta que daño moral no lo pida, el juez no va a poder condenar al demandado que me pague un daño moral, si yo no lo pedí, porque se estaría excediendo del tema decidendum que fijaron las partes. ¿Está? Entonces, el objeto del proceso surge de la demanda y luego de la contestación y si hubiera reconvención y contestación. Entonces, se determina con la demanda. Y además, otro efecto que tiene la demanda es que puedo, a partir de esta, requerir ciertas medidas precautorias, pues yo puedo pedir una traba de una medida cautelar, por supuesto, acreditando la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, ¿no? O sea, la urgencia en un proceso de conocimiento. Si fuera un juicio ejecutivo, directamente la pido con la demanda y no tengo que acreditar nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál sería la diferencia? Que en un proceso de conocimiento tengo que acreditar el peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho y en un juicio ejecutivo no. O en un proceso de ejecución no. Porque ya se hizo en el proceso de conocimiento. ¿Y si fuera un juicio ejecutivo? ¿Por qué? Perdón. No sé quién fue la chica que habló. Solamente se podía plantear excepciones para un juicio de ejecución. Para mí, porque... A ver, espera un segundito. Lo que yo pregunté fue ¿por qué puedo en un juicio ejecutivo pedir inmediatamente una medida cautelar y en un proceso de ejecución y en un proceso de conocimiento para pedir la cautelar tengo que acreditar la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora? Te escucho, Porque en el Anto. proceso ejecutivo ya la verosimilitud en el derecho ya lo tiene porque fue declarado en el proceso de conocimiento a través de la sentencia, en caso de tener el título por vía judicial o extrajudicial. ¿Y si fuera extrajudicial? Porque la ley le otorga ese título fuerza, no sé cómo explicarlo. Ejecutoria o ejecutiva. Exactamente. Exactamente. La diferencia está que en el proceso de ejecución, o en general los procesos de ejecución, parto de un título, que puede ser judicial o extrajudicial, pero es un título del cual surge, hay una presunción a favor de la existencia de una obligación incumplida. Anto, te quedó el micrófono abierto, me parece. En cambio, en el proceso de conocimiento parto de una incertidumbre jurídica. Esa es la base del proceso de conocimiento, el proceso de ejecución, la tiene que grabar. Muy bien, Anto. Entonces, si yo en un proceso de ejecución pido una medida cautelar, no tengo que acreditar nada porque yo ya tengo un título del cual surjo, que hay como mínimo una presunción a favor mío, como mínimo. En cambio, en el proceso de conocimiento parto de una incertidumbre jurídica. Espérenme un segundo que no se viene el calefactor.
lo bajé porque tengo todas las puertas cerradas acá de mi despacho y dije, me voy a morir de calor. Y no me morí de calor. ¿Está claro? Eso es fundamental. La diferencia. Bien. ¿Cuáles son los efectos? Estos eran los efectos sustanciales. ¿Cuáles son los efectos procesales? A través de la demanda se abre la instancia. Comienza la instancia. Se produce la apertura de la instancia. Nosotros tenemos una primera instancia. Si después se interpone un recurso, por ejemplo de apelación, va a ir a la Cámara y ahí ya tendremos una segunda instancia. Pero la primera instancia nace con la demanda. El actor fija la competencia y en su caso la prórroga. Acuérdense que si el actor inicia la demanda, cuando inicia la demanda en la ficha de receptoría o en la ficha electrónica, ¿qué va a poner? ¿Cuál es la competencia en razón de la materia? ¿Cuál es el departamento judicial? Obviamente que la demanda va a entrar en primera instancia, no va a entrar en la Cámara. Pero si yo iniciara la demanda en soporte papel y la llevo a la Receptoría General de Dolores, se entiende que estoy iniciando la demanda considerando que el juez competente en razón del territorio es el de Dolores. Y si la inicio en Mar del Plata, es el de Mar del Plata. Bueno, ahora en forma electrónica puedo elegir todos los partidos donde podría iniciar una demanda acá para cualquier lugar de la provincia. Porque lo hago en forma electrónica, entonces determino cuál es el partido. Ahí estoy fijando la competencia territorial y estoy fijando la competencia en razón de la materia, diciendo si es laboral, si es civil y comercial, si es contencioso administrativo o si es familia. ¿Está? Y si yo quisiera prorrogar la competencia territorial diciendo que la voy a iniciar cuando sé que corresponde en Dolores, pero la inicio en Mar del Plata, ya sea porque tengo una prórroga expresa o porque quiero prorrogar en forma tácita, mi manifestación de prórroga va a surgir porque voy a iniciar la demanda en Mar del Plata cuando el juez competente sería el de Dolores. ¿Está? Bien. También en la demanda, si quiero recusar sin expresión de causa, como es en la primera presentación, lo tengo que hacer en la demanda. Si fuera con causa, lo puedo hacer con la demanda o lo puedo hacer cuando ya es sorteado el juez. Lo puedo hacer en esa instancia. Pero si es sin causa, no tengo opción. Es la primera presentación. O sea que estos efectos procesales ustedes ya los conocen todos, pero los tienen que recordar y volvemos a lo mismo. Si no se acuerdan cosas de la primera parte, que las estamos viendo, repasen, porque es importante, ya que acá no hay otra opción, hay que estudiar. Bien, ¿preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? Perfecto. El demandado, entonces, dijimos, es notificado de la demanda con la cédula. Le llega la cédula a su domicilio y le empieza a correr el plazo. El plazo es de 15 días hábiles, cosa que ustedes ya supongo que saben. Todos los plazos, salvo la caducidad, son días hábiles dentro de un proceso. ¿Qué puede hacer el demandado? Primero, tiene dos opciones. Se puede presentar o puede no presentarse. Esas serían las primeras opciones. ¿Qué pasa si no se presenta? A pedido de parte, exclusivamente a pedido de parte, el juez lo puede declarar en rebeldía. ¿Qué significa que lo declara en rebeldía? Que le va a dar, primero le va a dar por perdido el derecho que ha dejado de usar. Es decir, que él ya no puede contestar la demanda. Ahora, ¿eso significa que no puede volver a presentarse nunca en el expediente? No. Significa que él puede presentarse en cualquier etapa del proceso y realizar los actos procesales cuyo plazo no haya vencido. Porque los plazos son... ¿Cómo son los plazos procesales? Perentorios. Exactamente, son perentorios. Eso significa que cuando opera el plazo, cuando vence el plazo, se pierde el derecho que se dejó de usar. Entonces, si tenía 15 días hábiles para contestar la demanda y no la contestó, el derecho lo perdió. Ahora, ¿puede realizar otros actos procesales? Por supuesto. ¿Puede constituir domicilio legal en el futuro? Por supuesto.
¿Qué efectos tiene entonces la rebeldía? Además que se le da por perdido el derecho que dejó de usar, se lo va a tener por constituido domicilio legal en los estrados del juzgado. ¿Qué significa? ¿Ustedes ya empezaron a ver notificaciones? No. Sí. ¿Sí? Sí, Bien. sí. ¿Qué significa? Que va a quedar notificado por Ministerio de Ley de todas las resoluciones judiciales. Es decir, que las notificaciones van a operar en forma automática, salvo dos: la declaración de rebeldía y la sentencia definitiva. Esas dos resoluciones se le van a notificar en su domicilio real o denunciado, porque en realidad, no me acuerdo si eso lo aclaré, el domicilio del demandado, nosotros no tenemos certeza cuál es, entonces es denunciado, es el que denunciamos. Cuando él se presenta y diga cuál es, ahí pasa a ser real. Sí, entonces, si no se presenta, se lo declara rebelde. La rebeldía, que se decreta a pedido de parte y a través de una resolución dictada por el juez, se notifica por cédula en el mismo domicilio donde se le notificó la demanda, y cuando se dicte la sentencia se hará lo mismo. Todas las demás resoluciones son en forma automática. Si se declara la rebeldía del demandado, esto nos habilita a poder pedir una medida cautelar, sin necesidad de acreditar el peligro en la demora y la verosimilitud en el derecho. Como el demandado, al no presentarse y contestar la demanda, se entiende que hay una presunción de reconocimiento de los hechos, porque no los está negando, y del derecho, porque no los está negando, eso habilita a al dictado de una medida cautelar. Bien. Si se presenta el demandado, ¿qué puede hacer? Puede contestar la demanda, vamos a ver lo antagónico, o se puede allanar. La contestación de demanda es un acto procesal a través del cual el demandado pide el rechazo de la demanda y el rechazo de la pretensión. Y eso también se lo tienen que grabar porque suele haber siempre confusión con el tema. Se pide el rechazo de la demanda. Mientras que, si se allana, reconoce la pretensión. O sea, ¿qué significa allanarse? Que yo estoy reconociendo que le debo 1.000.000 de pesos al actor y cumplo, transfiriendo, abriendo una cuenta bancaria de tribunal y depositando la plata y dándosela en pago, o prometo cumplir, porque si yo, por ejemplo, el allanamiento fuera que le vendí soy una concesionaria, vendí un automóvil y el automóvil todavía no llegó por problemas con la importación, por la pandemia, porque se fabrica afuera, entonces me allano, me dicen un juicio de cumplimiento contractual, me allano y digo que es verdad, que le tengo que entregar el vehículo, pero que todavía no llegó por un problema que no es una responsabilidad de la concesionaria, porque la concesionaria cumplió con todo, pero no llegó el vehículo de Alemania. Entonces, me reconozco la pretensión y digo que voy a cumplir cuando me manden a mí el vehículo de allá. O sea, prometo cumplir. O si tengo que entregar, no sé, papas que tengo que cosechar, y por el tema del clima la cosecha se postergó o se dilató un mes, entonces no tengo una fecha exacta. Entonces yo me allano, reconozco mi incumplimiento, pero le digo al juez que hasta tanto no esté la cosecha es materialmente imposible entregar la papa. Entonces el juez, por eso prometo cumplir. ¿Está? ¿Está entendido? Puede ser que el allanamiento sea parcial, es decir, puede ser que yo reconozca alguna pretensión y que me oponga a otra. Y ahí entonces ya hay una contestación de demanda. Porque si yo digo, es verdad, yo le generé, yo fui el responsable, es verdad que le debo, o sea, tengo que responder por los daños y perjuicios que le generé en el auto, pero es mentira que tuvo daño psicológico, no es cierto, yo niego ser responsable de un daño psicológico o daño moral que pueda haber sufrido el demandado. Si lo sufrió, el actor, si lo sufrió no fue por responsabilidad mía. Pido que se rechace el monto que reclama daño psicológico y daño moral. Entonces, me allano aparte y rechazo parte.
Pero desde el momento que yo pido el rechazo, aunque sea de parte de la demanda, ya hay una contestación y ya el proceso tramita como un proceso controvertido absolutamente. Pero si yo me allano a la totalidad de las pretensiones, y el allanamiento es total, es incondicional, es real, es efectivo, y es oportuno, significa que el proceso va a terminar. Pues si yo reconozco que debo, no pongo ninguna condición, reconozco todo, cumplo, y luego dentro del plazo que tengo para contestar la demanda, el proceso ya terminó. No seguimos avanzando. ¿Qué sentido tiene? ¿Está entendido? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, Profe, bien, perdón, decime. en caso de que se allane Sí. las costas del proceso, ¿quién las paga? Bien, en realidad el Código Procesal dice que el allanamiento, cuando el allanamiento es total, incondicional, efectivo, real y oportuno, y la oportunidad es dentro del plazo que tiene para contestar la demanda, si no se hubiera comprobado que el demandado generó con su accionar la necesidad de que el actor inicie la demanda, las costas las tiene que pagar el actor, o sea, se exime de costas al demandado. Hoy este artículo ha quedado un poquito en desuso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la mediación prejudicial obligatoria. Entonces, si el proceso pasó por una etapa de mediación y en la mediación no se cumplió, no hubo una oferta de cumplimiento de parte del demandado, entonces el allanamiento no va a ser eximido de costas, porque eso lo hubiera hecho cuando recibió una carta de documento o cuando fue citado a la mediación. ¿Está claro? Por eso el Sí, tema de muchas las gracias. costas es relativo. Pero podría ocurrir, por ejemplo, en un juicio de escrituración, por decirles algo, yo inicio el juicio de escrituración y estoy demandando a los titulares registrales que me vendieron en una escritura, le mando una carta de documento, nunca la retiraron del correo, inicio la mediación, les avisan, les mandan una carta de documento, no tengo forma de ubicarlo, cierro la mediación, inicio la demanda y en eso los ubico. Y ellos se presentan y dicen, nosotros fuimos a la escribanía en su momento, a la fecha, no se pudo hacer porque estaba la escribanía cerrada por la pandemia, nunca recibimos ninguna notificación, no teníamos forma de comunicarnos, usted se avisó, no teníamos forma de saber, nos notificó en un lugar que ya nos vivimos mal la mediación, nosotros estamos dispuestos a escriturar y nos allanamos a la demanda. Y prometemos cumplir. El día que nos digan, vamos a la escribanía a firmar las costas que las pague el actor. Entonces, ahí sí podría ser. Pero digamos que es una cosa muy excepcional. Pero el código determina eso. Pero para que haga exhibición de costas, tiene que ser total, incondicional, oportuno, real, efectivo, y la oportunidad tiene que ser dentro del plazo que tiene para contestar la demanda. No cuando contesta la demanda, porque no contesta la demanda, se allana. Es dentro de esos 15 días o 10, de acuerdo al tipo de proceso que tiene para contestar. Y no tiene que haber dado motivo para que sea necesario iniciar el curso. ¿Está claro? Bárbaro, gracias. De nada. Bien. Si el demandado contesta la demanda, además de contestar la demanda, puede oponer excepciones de previo y especial pronunciamiento y o puede reconvenir. Es decir que, si él contesta la demanda, puede además oponer excepciones previas y puede además plantear una reconvención. Una de las dos cosas, ambas o ninguna. La contestación de demanda es el acto procesal por naturaleza a través del cual el demandado plantea sus defensas en un proceso de conocimiento. Sin embargo, el Código Procesal Civil y Comercial da la posibilidad, a partir del artículo 344 y siguientes, que en un proceso de conocimiento pueda plantear, además de la contestación de demanda, excepciones de previo y especial pronunciamiento, que no tienen nada que ver con las excepciones que hablamos de un proceso de ejecución. No tienen nada que ver. Las excepciones de previo y especial pronunciamiento son defensas
que se plantean en el plazo de 10 días desde que es notificado la demanda, sea el proceso ordinario o sumario, y de las cuales el juez va a correr traslado al actor para que el actor pueda expedirse y las va a resolver en la etapa introductoria. Son defensas que plantea el demandado que tienen más relación con los presupuestos procesales. No tanto sobre la cuestión de fondo, sino cuestiones formales y vinculadas con los presupuestos procesales. Por ejemplo, ustedes conocen una excepción, porque hemos estado trabajando con ella. ¿Cuál es? Que mencionamos que era una excepción, si bien la trabajaron con otro nombre. ¿La incompetencia? Exactamente. La incompetencia, que yo la puedo plantear a través de la declinatoria, incompetencia a razón de la materia, del lugar, del territorio, de lo que sea, es una excepción de incompetencia. O sea, si bien el plazo para poner excepciones no interrumpe el plazo para contestar la demanda, lo importante es que la excepción de incompetencia, o las que sean, yo la voy a plantear dentro de los 10 días que fui notificado de la demanda, y si quiero, contesto la demanda simultáneamente, si fuera ordinario, y si no, tengo 5 días más para contestar la demanda. Yo voy a contestar la demanda igual, independientemente de que la excepción pueda poner fin al proceso. ¿Por qué? Porque si no contesto la demanda ahora, pierdo la oportunidad de hacerlo en el futuro. Y no sé cuál va a ser el resultado de las excepciones. Si yo planteo la excepción de incompetencia, ¿qué voy a decir? Señor juez, contesto la demanda supletoriamente, pero usted es incompetente para resolver, porque este es un proceso laboral, no civil. Si bien acá me están ¿se acuerdan que hablamos del ejemplo del desalojo? Que se está requiriendo que la demanda sea de... ¿Están hablando tan fuerte ahí que los auriculares? Porque yo misma me distraigo. Esperen un segundo. Esperen un segundo. Ahí está. Un segundo, ¿eh? Si yo planteo la excepción de incompetencia, lo que estoy diciéndole al juez es, esto es un tema de derecho laboral, esto no es un tema de derecho civil, señor juez, declárese incompetente. Pero el juez no va a resolver inmediatamente, va a respetar el principio de bilateralidad de la acción, le va a correr traslado al actor, el actor va a contestar y después el juez resuelve. ¿Pero en qué etapa resuelve? En la etapa introductoria. Por eso se llama excepción de previo y especial pronunciamiento. Porque va a haber una resolución judicial especial que se va a dictar para resolver la excepción y que va a ser previa. ¿Previa a qué? A la sentencia. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos de las etapas del proceso? Y dijimos introductoria, probatoria y decisoria. En la etapa introductoria, ¿qué se da? La demanda, el traslado de la demanda, la notificación, la presentación del demandado. El demandado contesta la demanda y si no hiciera nada más, ya se termina la etapa introductoria y pasamos a la etapa probatoria. Pero si el demandado, con la contestación de demanda, además opone excepciones, se le van a correr traslado al actor, 5 días, el actor contesta y el juez las resuelve. Y ahí el juez va a decir, sí, yo soy incompetente, o no, yo soy competente y confirma su competencia. Ahí se va a expedir sobre todas las excepciones planteadas. Una pregunta, y vamos doctora. a ver que según cuál sea, pueden poner fin al proceso o no. Sí. No, la pregunta que tengo, esa resolución que hace el juez previa a la cuestión de fondo, ¿está relacionada con las sentencias interlocutorias? Exactamente, es una sentencia interlocutoria. Gracias. Es una sentencia interlocutoria. Porque el juez está resolviendo un conflicto. Porque si yo demandado planteo la incompetencia, estoy planteando un conflicto. Y el juez va a tener que contestar
Perdón, el juez va a tener que resolver ese conflicto previa sustanciación. ¿Qué significa? Antes de dictar la interlocutoria, le va a correr traslado al actor de la incompetencia que planteó el demandado y después la resuelve. ¿Mm? Pero todo Muchas se da en la gracias. etapa introductoria, de nada. Pero está muy bien la pregunta. Bien. Acá les aclaro sobre las excepciones que se plantean dentro de los 10 primeros días que tiene el actor una vez que es notificado la demanda. Pero puede proceder tanto en los procesos ordinarios como en los sumarios. En el sumario tenemos 10 días para contestar la demanda y 10 días para poner excepciones, pero en el ordinario tenemos 10 y 15. Pero el plazo, acuérdense que el plazo es el tope. Yo tengo hasta 15 días. Lo puedo contestar el día 2 si soy una eminencia que en 2 días contesto una demanda. O la puedo contestar el día 15. Pero si opongo excepciones, no las puedo poner el día 14 ni el 15. La tengo que poner el día 10. O dentro de las primeras 4 horas del día siguiente hábil. En los sumarísimos no proceden las excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Pero qué significa que no proceden? Que yo puedo plantear esas defensas, pero dentro de la contestación de demanda y se van a resolver en la sentencia definitiva en la etapa introductoria. No van a tener el carácter de previa. No va a haber un traslado de nuevo al actor para que después y el juez la va a resolver. Se resolverán o correrá traslado al actor según cuál fue la excepción, la defensa que se plantee. Si plantea una cuestión nueva, se puede llegar a correr traslado al actor, o si hay, en general, si hay prueba documental, le van a correr traslado al actor para que se expida y ya después, cuando pasa sentencia, se resuelve todo. Pero no existe como excepción previa y se resuelve en la sentencia definitiva. Se me está viniendo a la cabeza algo que no se los dije hoy porque les quiero marcar una diferencia cuando hablamos de la rebeldía. Si yo hubiera notificado la demanda al demandado y no tengo forma de localizar su domicilio, o sea, la notifico, perdón, no la puedo notificar. Le mando la cédula al domicilio real, al denunciado, me dicen que ya no vive ahí, que se mudó, pido informes de domicilio a la Cámara Nacional Electoral y me informa que viven en tal dirección, pero resulta que esa dirección, la casa está permanentemente cerrado, no tengo forma de ubicarlo, bajo ninguna manera, no hay manera de poder ubicarlo, publico edictos. Notifico la demanda por edictos. ¿Qué pasa si vencido el plazo no se presenta a contestar la demanda? ¿Voy a pedir la rebeldía? ¿Qué les parece? Piensan, razonen y me contestan. Este es el momento de equivocarnos. Claro, a ver, notificar se le notificó, Lorena, se le notificó, pero no se le notificó de forma fehaciente. Se notificó a través de la publicación en el diario oficial, en el boletín oficial y en un diario de circulación del último domicilio conocido. La notificación no es fehaciente. Como no es fehaciente, no lo declaramos en rebeldía. ¿Qué pasa entonces? En ese caso se nombra defensor oficial, doctora, para que lo represente en juicio. Exactamente, porque ahí va a tener la categoría de ausente. Claro. Entonces lo va a representar el defensor oficial. Que el defensor oficial no tiene la menor idea de quién es él, pero ¿qué va a hacer? Va a negar los hechos alegados por el actor, se va a poner a la prueba documental para que el actor tenga que acreditarle al juez que los hechos que alega son ciertos y ahí el juez verá si hace lugar a la demanda o no. Entonces, cuando es notificado fehacientemente en el domicilio real porque alguien recibió la cédula o porque se deja bajo responsabilidad de parte actora, porque la parte actora dice no atienden, pero vive ahí, me consta que vive ahí, yo me hago responsable y se le deja la cédula igual, si no se presenta se lo declara en rebeldía. Pero si se lo notifica de forma no fehaciente a través de publicación de edictos, se lo nombra defensor oficial. Por otro lado, vamos a ver que cuando es notificado en su domicilio real y nadie recibe la cédula diciendo, ah, sí, vive acá, gracias, yo la recibo y se la entrego, o no es la misma persona la que la recibe, podría ocurrir que esa persona no vive más ahí y que nunca se enteró de ese proceso.
¿Qué puede hacer entonces la parte demandada que fue notificada en un domicilio en el cual no vive? ¿Qué puede hacer? Podrá pedir la nulidad de la notificación. ¿Y cuándo va a pedir la nulidad de la notificación? Cuando tome conocimiento fehaciente de que existe un juicio. Y a lo mejor va a tomar conocimiento cuando le trabaron un embargo sobre sus bienes o lo inhibieron. Como medida cautelar, resulta que él quiere hacer una operación y le dicen, pero usted está inhibido. ¿Cómo estoy inhibido? Sí, tiene un juicio. Gutiérrez contra D'Amico, en el juzgado 7. ¿Y por cómo juicio? ¿Qué es este expediente? Yo no tengo conocimiento. Va a haber un abogado y el abogado le dice, sí, estás declarado rebelde. ¿Pero dónde me notificaron? Pero yo hace 10 años que no vivo ahí. Bueno, ahí puede él iniciar un incidente de nulidad de notificación. Y esa nulidad de notificación, si los actos son nulos, o sea, para que haya una nulidad tiene que haber una resolución judicial que lo declare nulo. Pero entonces ahí el juez tramitará el incidente y si declara la nulidad de la notificación, pierde efectos esa notificación y todos los actos posteriores. Va a ser nula la notificación de la demanda y va a ser nula la declaración en rebeldía y todos los actos posteriores que se dieron considerando que el demandado era rebelde. Se retrotraen a eso último. Ahí, cuando se pide la nulidad de la notificación, él ya se está notificando, entonces puede pedir la nulidad de la notificación y supletoriamente contestar la demanda. ¿Está? Pero es importante que tengan en cuenta esto. No es lo mismo que sea notificado fehacientemente, que si no fue fehaciente, después él será, cuando se entere, el encargado de oponerse con respecto a la notificación diciendo que fue nula. No es lo mismo eso que ser notificado mediante la publicación de edictos. El primer caso se lo declara rebelde, en el segundo lo va a representar el defensor oficial. Profe, Claro, por supuesto, si se declara la nulidad, va a ser con costas a cargo del actor. Sí. y si se notifica, por ejemplo, si es laboral en el local o a quien yo quiera demandar, y también al domicilio particular de la persona, ¿se puede declarar como notificado no fehaciente? Si fue notificado en el lugar de trabajo y es un juicio laboral y es notificada la demanda en el mismo negocio donde trabajaba el actor, no es nula la notificación. El tema es que la notificación es nula si a mí me la dejan en un domicilio donde yo ni vivo, ni trabajo, ni estoy, ni me conocen, ni tengo forma de tomar conocimiento. Porque en realidad lo que dice el código es que la demanda se notifica en el domicilio real. Ahora, si yo no lo puedo notificar en el domicilio real, pero lo estoy notificando en el lugar donde trabajo y donde yo me desempeñé como empleada, bueno, ahí igualmente los principios laborales no los tengo tan claros, pero no creo que sea nula la notificación, porque justamente es el lugar del domicilio del empleador. Y también si la contesta, no sé, por ejemplo, no sé, vivía con los Por padres, supuesto. le llega a los padres y él vive en otro lado y se la da a los padres y la contesta, ahí ya asume que no importa el domicilio. Exactamente, porque en realidad, Lucio, la nulidad por la nulidad misma nunca prospera. La nulidad de los actos procesales, o sea, de los actos jurídicos, eso es un principio también de obligaciones sobre lo que es nulidad, o no, civil 1, sobre nulidades, que esto ustedes ya lo saben. La nulidad va a prosperar en la medida que esté generando un acto, sea nulo, pero esté generando un daño y que no se pueda convalidar. Entonces, si yo contesté la demanda, ¿cuál es el daño que me produce? ¿De qué difiere? Si la demanda me la notificaron en la casa de mis padres o en la mía. Si yo me enteré y contesté. Distinto es que me la notifiquen en un lugar donde yo no haya tomado conocimiento, porque ahí existe un daño. Yo no pude ejercer mi derecho de defensa, perdí el derecho a contestar la demanda, me declararon rebelde, me embargaron mis cuentas bancarias o me inhibieron, me complicaron una operación que, como acá dice, no me acuerdo si era Lorena, puedo reclamar también los daños y perjuicios que me generó por todo esto, porque fui mal notificada en un domicilio que yo no vivo. Cuando claramente yo tengo domicilio actualizado y se equivocaron y la notificaron en otro lado. Y yo hice mi DNI figura el domicilio en el que vivo y por algún motivo fue notificada en otro lado. ¿Está? O sea, que si hubieran pedido un oficio bien a la Cámara Electoral, hubiera informado que yo estoy viviendo en otro domicilio. Ahí sí. La nulidad por la nulidad misma, si no, no procedería.
¿Está? Pero quiero que tengan bien clara la diferencia entre la rebeldía y la falta de contestación. Bueno, dentro de las excepciones, vamos a ver nosotros, acá está el tema de esto de las excepciones, de las excepciones que plantea el demandado, el juez va a correr tras del actor por 5 días hábiles, en principio del resguardo de la bilateralidad de la acción, y el juez va a resolver mediante una sentencia interlocutoria, como bien nos dijo Sergio, una vez que venció el plazo o que ya fue contestado el traslado. Ahora, ¿qué va a resolver? Si hace lugar o si rechaza las excepciones. Lo que pasa es que acá nosotros vemos que las excepciones se pueden dividir en excepciones dilatorias o perentorias. Las excepciones perentorias son aquellas que si se hace lugar, perime, es decir, culmina el proceso. ¿Por qué? Porque estamos viendo que no se dan los presupuestos procesales vinculados con la acción o con la legitimación. Y esto son las llamadas excepciones perentorias. Y acá encontramos la cosa juzgada, la prescripción, la falta de legitimación activa o pasiva. Acuérdense los requisitos de la acción. Volvemos a los temas de la primera parcial. La acción. Para que yo pueda ejercer la acción, yo puedo iniciar la acción si está prescripta, pero si a mí el demandado me opone la prescripción y prescribió, el juez va a rechazar la demanda o va a dar lugar a la excepción de prescripción, porque no tiene vigencia la acción. Si yo ya ejercí la acción en un juicio posterior, y no es que estoy haciendo una ejecución de sentencia, sino que estoy iniciando un nuevo juicio igual porque no quedé conforme con la sentencia que me dictaron, la cual quedó firme y consentida y adquirió la calidad de cosa juzgada en sentido material, o sea, como el derecho no lo tengo más, porque ya se extinguió, pues yo ahora tengo la sentencia, pero la vuelvo a ejercer. Está bien, mientras el demandado no ponga la excepción de cosa juzgada, el juez no tiene por qué saber. Pero si lo opone y lo acredita, el juez va a hacer lugar a la excepción y el proceso va a terminar. Por lo mismo, porque la acción ya no tiene vigencia, porque ya hubo un juicio igual, basado en la misma relación jurídica, con el mismo objeto ante los mismos sujetos. Y lo mismo cuando está la falta de legitimación activa o pasiva. Si el actor no es el titular del derecho que reclama o el demandado no es el titular de la obligación que se le reclama, el planteamiento de la excepción de falta de legitimación, si el juez hace lugar, pone fin al proceso. Lo que pasa es que con respecto a la falta de legitimación, el artículo 445 dice que 345 dice que la falta de legitimación tiene que ser manifiesta. Si yo tengo mucha prueba que producir para acreditarlo, se va a resolver en la sentencia definitiva. Pero si es manifiesta, se puede resolver en la etapa introductoria. Y las dilatorias son aquellas más cuestiones formales que se está careciendo y que pueden ser subsanadas. Por ejemplo, la falta de personería. Yo resulta que digo que soy abogada del Banco Nación, pero presenté un poder del Banco Credicop. Entonces yo no estoy acreditando la personería. O presenté un poder de mi cliente, pero para iniciar una sucesión, no para iniciar este juicio. Entonces no estoy acreditando la personería que alego. El demandado me opone la falta de personería, yo contesto, puedo subsanar, si no subsano, el juez resuelve si hace lugar o no. Lo mismo la incompetencia o el defecto en el modo de proponer la demanda. Cuando se acuerdan que yo les dije que si yo no establezco el monto, me pueden oponer una excepción en el modo de proponer la demanda. Un defecto. Si hubiera un defecto en la demanda que el juez lo observa cuando se inicia el proceso, el juez mismo la puede intimarme a subsanar o puede rechazar in limine la demanda, si fuera absolutamente rechazable o improcedente. Pero si no, me puede dar un plazo para que yo la enmiende. Pero si fuera algo que el juez no lo observó y que lo plantea el demandado, se le corre trasladar al actor, el actor, ¿qué puede decir? Sí, me allano, es verdad, me equivoqué y ahora adjunto el poder que corresponde, o puede pedir el rechazo de la excepción. Y el juez lo resuelve en la etapa introductoria. ¿Eso qué significa? Que si la excepción es dilatoria y se rechaza o se hace lugar, pero se subsana el error, se endereza el proceso y continúa. Pero si la excepción es perentoria y se hace lugar, el proceso termina. Conclusión, puede terminar con una sentencia interlocutoria en la etapa introductoria.
¿Está claro? Hoy vimos un montón. Para hacer lunes. ¿Alguna pregunta? Sí, acá en el artículo 345, en las Sí. excepciones también aparece la litispendencia. Sí, la litispendencia en realidad es una excepción, porque yo se las estoy dando a modo ejemplificativo, eso lo van a ver en procesal civil, bien las excepciones, pero sí tienen que saber el trámite procesal, qué son las dilatorias, qué son las perentorias, qué atacan y cuáles son los resultados que puede generar una y otra, y ejemplos. La litispendencia en realidad hasta a veces se discute si es perentoria o es dilatoria, y es cuando existe un proceso igual que tramita en otro juzgado, con las mismas partes, el mismo objeto y la misma causa. Entonces, en ese caso puede ocurrir que se acumulen, que se siga con el que está más avanzado y después el juez dicta una sentencia y ahí se verá si estamos hablando de lo mismo o no. Pero por lo general no pone fin al proceso porque hay otro proceso igual, entonces va a tramitar. Uno u otro va a seguir tramitando. ¿Mm? Entonces sería dilatoria. Digamos que sería dilatoria, sí. Lo que pasa es que es dilatoria la cuestión, el objeto se va a resolver, pero si está más adelantado el otro y va a continuar el otro y este va a terminar, va a ser perentoria. Por eso es como que es medio, medio mix su naturaleza. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta? Otra figura que se podría incorporar, digamos, a la dilatoria sería el arraigo, doctora. La figura del arraigo. Sí, lo que pasa es que el tema de, sí, pero el arraigo también es una excepción que tiene más que ver con el derecho de fondo. Entonces, nosotros no vamos a ver nada de eso. No vamos a ver Perfecto. nada de eso. Lo que Gracias. tenemos que ver es esto que estamos viendo acá, y lo que vamos igual a hacer después es ver un poquito más el tema del procedimiento, pero básicamente las características que tienen que ver. Ok, gracias. Porque acá, si no, entran en juego cuestiones de derecho civil que no todos conocen porque están en distintas materias, por eso no lo van a ver en procesal civil. ¿Mm? Bien, vamos a dejar por acá, salvo que tengan alguna pregunta. Traten de repasar esto porque tenemos que volver, tenemos que ver bien contestación de demanda, el requisito, vamos a leer el artículo y vamos a leer también algunos artículos de excepciones y redondear un poquito más también con reconvención y demás actos procesales que puede hacer el demandado para pasar a la etapa probatoria. ¿Está? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estudien. Y el lunes que viene nos vemos. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Gracias a Gracias ustedes, por todo. chicos. Chao, profe. Chao, gracias. Chao. Gracias. Que tengan buena semana. Igualmente, hasta luego.